Y vaya, si hemos cambiado. Antes, en México había familias numerosas, con 5, 10 o más hijos e hijas. Ahora, las parejas tienen 1 o 2 niños o ninguno. Hace poco era tradición casarse por lo civil y la iglesia. Actualmente, muchos ya no quieren matrimonio, ni hombres ni mujeres. Prefieren la unión libre o ni a rejuntarse. Hay quienes deciden estar solos o solas e incluso mejor tener perrijos o gatijos. Después de la Revolución Mexicana, la situación en el país se transformó. Especialmente en los años 50, las mujeres empezaron a cambiar. Ya no solo se quedaban en la casa cuidando a los chamacos, sino que decidieron participar en las actividades productivas, sociales, políticas, empresariales, artísticas, deportivas y muchas más. Sí, eso influyó y mucho. Aunque lo cierto es que en México y en todo el mundo, la natalidad va de picada. Cada vez nacen menos niños y niñas. Y al mismo tiempo tenemos una población envejecida. Y por esto deben encenderse las alarmas porque ¿quiénes van a sustituir a las viejas generaciones? Pero esta situación no es solo de la nación mexicana, sino de todo el mundo. Cifras oficiales señalan que en 1950 la población mundial llegó a los 2.470 millones y en la actualidad es de 8.230 millones. Es definitivo que ya no crece la humanidad como antes. Entre los países que más marcan el descenso de nacimientos está Francia. Sí, con su capital París, desde donde llegaba la cigüeña a todas partes. Estudios de la ONU señalan que la tasa de crecimiento de la natalidad es cada vez menor. Y en este fenómeno sobresalen las naciones europeas e incluso Rusia. Hay que considerar también que en los 50, en las naciones latinoamericanas el promedio de hijos era de 5 y ahora llega apenas al 2.1. Y un ejemplo claro de todo ello y que debería preocuparnos y mucho es lo que sucede en China, que siempre se ha distinguido por su muy elevada población. Actualmente tiene 1.412 millones de personas. Hay que recordar que en 1979 el gobierno asiático decretó que las familias solo podrían tener un hijo o hija, aunque en octubre de 2015 cambiaron esa orden. El rango subió a 2 o 3 hijos por familia. Pero la estrategia no ha funcionado, no obstante que otorgan bonos para aquellos que tengan más hijos. Mientras en España hay quienes aseguran que muchos de los hispanos actualmente prefieren tener mascotas en vez de niños. Definitivamente la reducción de la tasa de natalidad se debe a factores como los cambios sociales, reproductivos, de educación y claro, en las últimas décadas las mujeres se han emancipado. Y también hay otras causas importantes como la crisis económica, difícil acceso a la vivienda y la carestía. En México, hasta la década de los 60, prevalecían viejos moldes familiares. Incluso llegaron a difundir mensajes gubernamentales muy bien dirigidos, sobre todo a las mujeres, donde le decían, tú decides si te embarazas. O aquella campaña que aseguraba que la familia pequeña vive mejor. Hemos cambiado. Y mucho. Antes, los objetivos prioritarios de las mujeres eran tener esposo, una casita y varios hijos.
Ahora, muchas féminas ya no lo consideran así. En el presente quieren estudiar, prepararse, tener empleos cada vez más altos y bien remunerados. Anhelan ser independientes, viajar mucho, cultivarse, mayor autonomía y, si es posible, una pareja que las comprenda y apoye. Además, ahora las mujeres utilizan diversos métodos anticonceptivos y exigen a los hombres que los usen para tener relaciones sexuales y no embarazarse. Conforme al INEGI y al Instituto de Política Familiar, México llegó solo en 1994 a la cifra de casi 3 millones de nacimientos. Y en 2021 la cifra anual fue de 1.9 millones. Por otro lado, en el año de 1999, el número de matrimonios fue de 743.856. Y en apenas 4 años, esa cifra descendió hasta sumar 584.142 en el año 2003. Por lo tanto, la tendencia es a disminuir. Bajan los matrimonios formales y suben las uniones libres a un ritmo de hasta 19% en la última década. Hay que recordar que México, tradicionalmente, entendía a la familia como que el hombre trabajaba y proveía. La mujer se quedaba en casa para cocinar, lavar, planchar y cuidar a los numerosos descendientes. Sí, en un marco de machismo. Había familias que tenían hasta más de 10 hijos. ¿Y cómo le hacían para cuidarlos? Darles de comer, llevarlos a la escuela, revisar sus tareas, la ropa, calzado. ¿Cómo enseñarles buenas maneras? Ahora, quienes deciden casarse, hombres y mujeres, tienen mayor edad que antes. Excepto, claro, en algunas zonas indígenas o campesinas, donde obligan a los adolescentes a matrimoniarse. Pero la mayoría de los mexicanos y mexicanas piensa, reflexiona y sigue pensando sobre el casamiento. Y también analiza, y mucho, si tendrá descendientes o no. En ese panorama se da el fenómeno de los perrijos o los gatijos, sí, de las personas que no tienen hijos y que se hacen acompañar por animales, sobre todo perros y gatos. Si así son felices, cada quien su vida y sus decisiones. En todo el planeta, la población adulta ha ampliado su línea de vida, en tanto que las nuevas generaciones recortan cada vez más la tasa de natalidad. A muchos adultos jóvenes no les importa tener hijos y cancelan con ello la renovación tradicional de la humanidad. Sí, les gusta el amor, pero muy a su manera, porque no quieren verse envueltos en el torbellino de las obligaciones de matrimonios formales o de tener vástagos, sino que quieren desarrollarse plenamente en libertad, y para ello se esfuerzan en el trabajo, a fin de contar con los ingresos suficientes que les permitan tener un hogar digno, comida adecuada y a su gusto, además de poder viajar o disfrutar de pasatiempos, que incluye disponer de todo tipo de pantallas para estar en el estilo de vida que ellos consideran mejor en los tiempos actuales. México dejó de ser la tierra de los machos que embarazaban a su esposa y a todas las que pudieran. Muchas mujeres ya no viven la sumisión de otros tiempos. Sí, de aquellos cuando se quedaban en la casa. Y a los jóvenes de ahora, especialmente en las grandes ciudades, les importa sobre todo tener mucho dinero y estar activos en las redes sociales, aunque ello implique no estudiar o dedicarse incluso a actividades delictivas. Entonces, ¿cuáles son las alternativas ante ese panorama? ¿Tú vienes de una familia numerosa o pequeña? ¿Prefieres tener una familia reducida o ni siquiera casarte? Ya no hay muchos nacimientos. Y entonces, en materia de natalidad, ¿qué pasará en este mundo? ¿Cuál será el destino de la humanidad?